Cuando leemos una noticia en los diarios o nos enteramos de un hecho a través de los noticieros televisados, debemos estar conscientes de que lo que estamos leyendo o viendo en la pantalla del televisor es solo una parte, a veces muy pequeña, de la historia. Los periodistas no siempre tienen el tiempo o el espacio suficiente para dar a cada noticia una cobertura adecuada, y en algunos casos simplemente no tienen la intención. Innumerables y variados intereses entran en juego en ocasiones y no permiten dar a conocer ciertas cosas. Por consiguiente, a pesar de que las noticias viajan hoy más rápido que antes y la gente está más enterada de lo que estaba hace apenas una década atrás, aún así la información que recibimos es solo la punta del iceberg. Detrás de la escena ocurren cosas de las que nunca nos enteraremos. Pero eso no se aplica únicamente a los asuntos humanos. La palabra de Dios también nos enseña que existe una realidad espiritual alrededor nuestro, una realidad que no podemos percibir por los sentidos, pero que incide profundamente en las cosas que ocurren a diario en el mundo. Y en más de una ocasión, a través de la historia de la redención que ha quedado registrada en las Escrituras, Dios descorre el velo un poco para que nosotros podamos contemplar lo que ocurre en ese mundo espiritual detrás de la escena. Y ese es el título de nuestro sermón de hoy, detrás de la escena. Daniel, capítulo 10, es una de esas ventanas. Daniel capítulo 10. Como vimos el domingo pasado, el punto histórico en que debemos ubicar este capítulo es 2 años después de que el rey Ciro emitiera el decreto que permitió el regreso de los judíos que fueron llevados en cautiverio por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Un decreto que puso fin a un exilio que duró 70 años. En aquella ocasión, unos 50,000 judíos regresaron con Zorobabel, pero por alguna razón que el libro nos revela, Daniel no regresó con ellos. Al cabo del tiempo, estos judíos comenzaron a experimentar grandes dificultades para establecerse en Jerusalén y para reconstruir el templo. Estas dificultades se debieron principalmente al hostigamiento de los samaritanos, de lo que leímos en el segundo libro de Reyes, que sobornaron a algunos consejeros de la corte para que indispusieran a Ciro contra esos mismos judíos que él ayudó a regresar. Es muy probable que Daniel se haya enterado del problema por la posición importante que él ocupaba en la corte medo-persa, y eso mueve a Daniel a venir delante de Dios en oración y ayuno por 3 semanas. Capítulo 10, versículos 1 al 3. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con aceite, con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. En ese contexto en que Daniel está orando, suplicando, ayunando delante de Dios, recibe la visita de un personaje celestial que se describe en los versículos 5 y 6 y a quien identificamos la semana pasada como una aparición antiguo testamentaria de Cristo, una aparición de Cristo previa a su encarnación. Versículos 4 al 6. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esta visión tan pavorosa
produce en Daniel un impacto muy profundo. Versículo 7. Y yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Es en este punto de la historia donde nos quedamos la vez anterior. Daniel está físicamente debilitado y exhausto a causa de la visión, pero en ese momento alguien es enviado a fortalecerle y a revelarle una extensa profecía sobre el futuro de su pueblo y los tiempos del fin. Pero antes, este personaje descorre un poco el velo para que Daniel pueda contemplar algo sorprendente que había estado ocurriendo detrás de la escena desde el mismo momento en que él había comenzado a orar. Y eso es precisamente lo que yo quiero que consideremos en la tarde de hoy. En los versículos 10 y 11 vemos al mensajero celestial que fue enviado por Dios fortaleciendo a Daniel. Y luego en los versículos 12 al 14, el mensajero celestial le muestra a Daniel lo que estaba ocurriendo detrás de la escena. Veamos entonces, en primer lugar, los versículos 10 al 11, el mensajero celestial fortaleciendo a Daniel. Versículo 10. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Una vez más, hay mucha discusión entre los comentaristas acerca de este personaje celestial que ha venido a fortalecer a Daniel. ¿Se trata del mismo varón que se describe en los versículos 5 al 6 y que hemos identificado ya con nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación? ¿O se trata de un ángel poderoso como Gabriel o Miguel? La verdad es, hermanos, que no podemos ser dogmáticos al responder esta pregunta. Y aunque personalmente tiendo a pensar que sigue siendo el ángel del Señor, Cristo previo a su encarnación, y que ya hemos descrito, admito que esta posición tiene sus dificultades, como veremos más adelante. Este personaje que ha venido a revelar a Daniel las cosas que acontecerían con los judíos en el futuro, antes que nada debe fortalecer al profeta. Primero dice el texto que lo ayuda a ponerse de rodillas y luego le anima con sus palabras. Noten el versículo 11. Y me dijo: Daniel, varón muy amado. Daniel, eres un varón muy amado. Literalmente podemos traducirlo: eres un especial tesoro delante de Dios. Es la idea que está detrás de estas palabras. Y esta es la segunda vez que Daniel es identificado como alguien muy amado por Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el ángel Gabriel en el capítulo 9 viene a revelarle la profecía de las 70 semanas? Dice en el capítulo 9, versículo 23, al principio de tus ruegos, eso es Gabriel hablando, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Pastor, ¿y Dios no ama a todos sus hijos? Sí. Pero aunque Dios ama a todos sus hijos y en todos ellos se complace, al mismo tiempo vemos en las Escrituras que no todos los creyentes tienen la misma intimidad con Dios. No todos los creyentes gozan de la misma cercanía. Dice en el Salmo 25, versículo 14, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y si hay algo que es evidenciado en la vida de Daniel, es que este era un hombre que tenía temor de Dios.
A lo largo de su vida, Daniel había mostrado un interés genuino por promover la gloria de Dios, una confianza inquebrantable en las promesas de Dios y una integridad a toda prueba. Y consecuentemente Daniel alcanzó una intimidad con Dios que pocos hombres han tenido. Ahora, hermanos, lo que llama mi atención es como el ángel o el personaje celestial, quien quiera que sea, ha venido aquí a fortalecer a Daniel y le pide que reflexione en ese hecho. Eres un hombre muy amado de Dios. Hermanos, pocas cosas animan más el corazón del creyente que la certeza del amor de Dios. Se puede estar cayendo el mundo en pedazos. Las cosas a nuestro alrededor no podrían estar peor, pero si el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, si aquel que es santo, justo y bueno está por mí y me ama con amor eterno, entonces no importa lo que tengamos que enfrentar. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 46, versículos 1 al 3? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Ay, sí, pastor, era fácil para David. Él era un rey, tenía un ejército poderoso a su lado. Él podía decir fácilmente, no temeremos. No, hermanos, sigue diciendo el salmista, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque ocurra un cataclismo universal que destruya el mundo, aún así no temeremos, porque Dios, el Todopoderoso, es nuestro amparo y fortaleza. Y ese Dios, en Cristo, nos ama con amor eterno. Amor eterno e inalterable. Mi hermano, Dios te ama hoy a ti, con el mismo amor con que te amaba cuando Cristo estaba muriendo por tus pecados en la cruz del Calvario, porque nuestro Dios es inmutable. Con ese amor eterno te ama. Pero el ángel no fortalece solamente a Daniel, sino que también lo exhorta a poner atención, versículo 11. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Daniel, yo sé que estás exhausto físicamente. La visión celestial ha producido un profundo impacto en ti, pero aún así, Daniel, haz un esfuerzo. Pon atención. Queridos hermanos, si hay algo que nuestras almas necesitan con urgencia, algo de lo que no podemos prescindir es del alimento de la palabra de Dios. Y si hay algo que Satanás habrá de oponerse con todas sus fuerzas, es a que nosotros no nos alimentemos de esa palabra. Y tristemente en eso el diablo tiene a nuestra carne de aliado. Él pondrá todo su empeño en que esa palabra no llegue a nosotros, como veremos en un momento. Pero no olvides, mi hermano, que Él no puede hacer eso a menos que tú lo consientas. A menos que tú mismo dejes de prestar atención. Atiende, Daniel. Hay algo importante que tú debes saber. Yo sé que estás cansado, yo sé que estás exhausto, yo sé que estás molido por la visión que has tenido. Pero pon atención, despiértate. Hay algo importante que tú debes saber. Acerca de eso mismo que tanto te preocupa, Daniel. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. El mensajero celestial muestra a Daniel lo que estaba ocurriendo detrás de la escena. Versículos 12 al 14. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí yo con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Una vez más, el personaje celestial trata de fortalecer a Daniel. Daniel, no temas. La situación de los judíos en Jerusalén era difícil
Estaban encontrando mucha oposición de parte de los samaritanos, pero aún así no había razón para tener temor. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el soberano sentado en su trono y Él sigue escuchando nuestras oraciones. Le dice el ángel, este personaje celestial, quien quiera que sea, Daniel, el mismo día que comenzaste a orar, Dios escuchó tu clamor y fue en respuesta a tu oración que yo he venido. Queridos hermanos, muchas cosas ocurren como respuesta a nuestras oraciones y muchas cosas dejan de ocurrir porque nosotros no oramos. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El Dios soberano ha decretado tanto el fin como los medios que entrarán en juego para obtener esos fines. Y uno de esos medios, quizás el más importante de todos, es la oración de su pueblo. Ora, mi hermano, con insistencia. Persiste en oración, que cuando te postras a orar delante de Dios, estás poniendo a funcionar toda una maquinaria espiritual que nuestros ojos no ven, pero que inciden directamente en los asuntos de esta vida. Y muchas veces parecerá que aunque nosotros estamos orando e incluso ayunando como Daniel delante de Dios, nada ocurre, nada ocurre. Pero no olvides, mi hermano, que hay muchas cosas que nuestros ojos no pueden ver. El hecho de que parezca que nada está ocurriendo no quiere decir que no está sucediendo nada. No quiere decir eso. Daniel comenzó a orar y a ayunar en la presencia de Dios. Y aparentemente nada ocurrió al principio. Pasó un día y nada. Una semana, nada. 2 semanas, 3 semanas. Daniel era un profeta, muy probablemente estaba esperando alguna respuesta de parte de Dios. Y fue entonces 3 semanas después cuando Daniel se enteró que algo extraordinario había comenzado a suceder tan pronto él empezó a orar. Aunque él no lo sabía. Leí en estos días una historia sorprendente de algo que ocurrió en conexión con el ministerio del puritano John Flavel. Un domingo del 1650, Flavel estaba predicando en su iglesia en Dartmouth, en Devon, y un joven de 15 años llamado Luke Short estaba en la congregación. Al final del sermón, Flavel oró, como es costumbre nuestra, que Dios bendijera la predicación. Poco tiempo después, este joven se embarcó hacia Nueva Inglaterra, en América, y allí vivió una larga vida de incredulidad. Pero cuando llegó a ser un anciano de 100 años de edad, comenzó a sentirse horrorizado ante la idea de morir en condenación. Y en ese momento recordó aquella predicación de Flavel que había escuchado 85 años atrás, y Luke Short se convirtió. Para ese tiempo, obviamente, John Flavel estaba muerto. Pero la predicación de aquel domingo, sustentada por su oración al final del sermón, produjo un fruto más de salvación muchas décadas después. Queridos hermanos, nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo ni lo que hará como respuesta a nuestras oraciones. Y sospecho que muchos de nosotros seremos sorprendidos en el cielo al enterarnos de cosas que ocurrieron y de otras que dejaron de ocurrir porque nosotros oramos. Veremos pastores que fueron bendecidos en sus ministerios, iglesias que fueron prosperadas, almas que fueron salvadas, creyentes que fueron fortalecidos y protegidos física y espiritualmente, hermanos que estaban a punto de resbalar y apostatar de la fe, pero que fueron preservados como consecuencia de nuestras oraciones. Algo extraordinario ocurre cuando los creyentes oran.
Y no solo en el reino físico, sino también en el reino espiritual, como vemos en el versículo 13. Dice Daniel: desde el mismo momento en que tú comenzaste a orar, yo fui enviado. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hermanos, esta es sin duda una de las escenas más misteriosas de toda la historia bíblica. Una de las escenas más misteriosas. Este personaje celestial dice a Daniel que tan pronto él comenzó a orar, Dios envió la respuesta. Pero otro personaje, identificado aquí en el texto como el príncipe del reino de Persia, se le opuso por 21 días. Hay muchas cosas del mundo angelical que nosotros desconocemos, y eso dificulta en parte nuestro entendimiento de este pasaje. Pero al menos hay algunas cosas aquí que podemos sacar en claro. Recuerden, hermanos, el contexto histórico en que ocurre esta escena. Persia era en ese tiempo la potencia mundial que dominaba sobre todos los pueblos del lejano y el cercano oriente. En ese momento un grupo de israelitas está tratando de establecerse en Jerusalén, pero encuentran serias dificultades y humanamente hablando, necesitan la autorización del imperio para seguir adelante. Eso es lo que estaba ocurriendo en el escenario de la historia, lo que los hombres de aquellos días podían ver. Parece que Daniel se entera de la situación, comienza a orar. Y durante 3 semanas se dedica a buscar intensamente el rostro de Dios en oración y ayuno, hasta que finalmente recibe la visita de este personaje celestial que le explica la causa de la demora. Todo el tiempo que Daniel estuvo orando, se había estado librando una batalla detrás de la escena, en el mundo espiritual. El príncipe del reino de Persia se le opuso por 21 días. Y tenemos muy buenas razones para pensar, como de hecho opinan la mayoría de los comentaristas, que este príncipe del reino de Persia es un ser espiritual, un ángel caído. El comentarista Edward Young nos dice que tiene que relacionarse con un ser sobrenatural por el simple hecho de que lo que Daniel está describiendo aquí es una guerra espiritual. Y otro autor señala que este personaje sobrepasa en poder a un simple ser humano. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tiene que venir el arcángel Miguel para dominarlo. Herbert Leupold, una autoridad en el Antiguo Testamento, dice claramente que este príncipe del reino de Persia es un demonio. ¿Y por qué se le llama el príncipe del reino de Persia? Bueno, posiblemente porque se trata de un ángel de alto rango en la esfera angelical, que en ese momento estaba incidiendo de manera particular en los asuntos del reino de Persia. Los ángeles tienen rango. Noten de hecho que en el mismo texto al arcángel Miguel se le asigna el mismo rango. Dice, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Miguel, el arcángel Miguel, es uno de los principales príncipes en esa jerarquía angelical. Y luego más adelante se dice de Miguel que él peleaba a favor del pueblo de Dios. Noten el versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y dice en el capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. No creo que podamos decir dogmáticamente basado en este texto que cada nación particular tenga ángeles particulares, buenos y malos,
peleando a favor y en contra de esas naciones. Yo creo que debemos ser cuidadosos en el manejo de la Escritura, porque este es el único de los pocos textos de la Biblia donde se habla algo como esto. Pero lo que sí podemos decir, queridos hermanos, con toda certeza, es que hay fuerzas espirituales, buenas y malas, que inciden en los asuntos de las naciones de la tierra. En aquellos días, las naciones tenían ídolos particulares que ellos consideraban sus guardianes nacionales. Ellos eran idólatras, adoraban muchos dioses, pero entre todos esos dioses había un ídolo particular que era su guardián nacional por excelencia. Esos ídolos en sí mismos no tienen poder alguno, pero la Biblia nos enseña que detrás de ellos operan fuerzas demoníacas que ejercen influencia maligna sobre los gobernantes de las naciones para que se opongan al pueblo de Dios. La idolatría no es un juego, el adorar imágenes no es un juego. Primera a los Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10. Versículo 19, el apóstol Pablo está aquí advirtiendo a los hermanos de Corintio que tengan cuidado con coquetear con la idolatría. Y dice en el versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo está reconociendo aquí que esos demonios son una realidad y que nosotros los creyentes no tenemos nada que ver con ellos. Queridos hermanos, amigos incrédulos que están en medio nuestro, hay una realidad espiritual que nuestros ojos no pueden ver. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La historia humana no puede ser explicada únicamente en términos políticos, económicos o sociológicos. No, si somos creyentes, tenemos que entender que detrás de la escena se está librando una guerra espiritual de enormes proporciones. Es el reino de Dios contra el reino del diablo. Como bien señala Leopold en su comentario, existen poderosas fuerzas de maldad obrando en y a través de las naciones y sus gobernantes para derrotar y derrocar al pueblo de Dios. Hay una agenda. Por eso es más fácil que en una nación se den permisos para cosas perversas que para cosas que promueven la justicia, que promueven la verdad, que promueven la santidad. ¿Qué es más fácil? Que nos presten a nosotros el estadio para predicar allí la palabra de Dios, o que se lo presten a una de estas cantantes populares que vienen a envenenar y a ensuciar la moral de nuestro pueblo. ¿Qué es más fácil? ¿Ustedes creen que eso pasa porque sí? No hay una agenda, hay una agenda. Hay una realidad espiritual incidiendo en los asuntos de las naciones. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, en la carta que el Señor le manda a los hermanos de Esmirna, les dice: he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Ustedes creen que el diablo se iba a aparecer e iba a tomar a estos hermanos y los iba a poner en la cárcel? No.
Lo que el Señor está haciéndole ver a estos hermanos es que detrás de esos individuos que iban a tomar para llevarlos presos estaba el diablo, la influencia de Satanás. Sigue diciendo Leopold, esto puede alarmarnos y causar terror cuando consideramos cuán poderosos son estos potentados demoníacos. Pero por el otro lado, existen agentes del bien aún más poderosos, que en armoniosa cooperación prevalecerán sobre los oponentes de la maldad. Así que la causa del reino está en buenas manos y el triunfo está asegurado. Hay una guerra, pero no es entre fuerzas iguales. Nosotros no somos dualistas. Nosotros no creemos que hay un poder maligno, un poder bueno, igual en fuerza. No, esta guerra no es entre fuerzas iguales. Nuestro Dios es todopoderoso y Él reina soberano. Por una razón que nosotros no conocemos, Él permite que esas fuerzas parezcan prevalecer por un tiempo. Pero lo cierto es, mis hermanos, que ya Satanás fue vencido, fue derrotado en la cruz del Calvario. Y al final de la historia, esa derrota será consumada cuando este ser maligno sea arrojado en el infierno junto a todas sus huestes y junto a todos aquellos que han permanecido en incredulidad y no quieren seguir a Cristo como Señor y Salvador. Mi amigo, esto no es un juego. Estarás en el infierno compartiendo su suerte por toda la eternidad, por tu soberbia, por la dureza de corazón y por haber decidido permanecer en incredulidad con respecto a nuestro bendito Señor y Salvador. No existe posibilidad alguna de que nuestro Dios sea vencido por las fuerzas del mal. Él es el soberano y su poder no tiene límites. No tengo el tiempo para continuar exponiendo el pasaje. No estoy terminando. Veamos algunas aplicaciones prácticas. No estoy terminando. Lo más terrible que puede ocurrir en un auditorio es creer que el avión va a aterrizar y de repente alza el vuelo otra vez. Yo no estoy terminando. Yo no dije para terminar ni en conclusión. Lo que estoy diciendo es que hay tantas cosas aquí que yo no quiero continuar exponiendo el pasaje. Vamos a ver algunas aplicaciones. En primer lugar, hermanos, una de las cosas que aprendemos en este pasaje es que Satanás es un ser real. Así como son reales las huestes que pelean a su lado. Esas huestes espirituales de maldad se oponen a Dios, se oponen al avance de su reino y harán todo lo posible para estorbarnos. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. El apóstol Pablo está preocupado por los hermanos de Tesalónica y desea visitarlos. Y dice en el versículo 17 del capítulo 2, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual asimismo quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo estaba consciente de la oposición del maligno. Él sabía que estas huestes espirituales de maldad instigan a los impíos a perseguirnos, a molestarnos, a poner estorbo a la expansión de su reino. Queridos hermanos, nosotros cometemos un grave error de juicio cuando enfocamos únicamente al incrédulo que nos hace la guerra. No es tu esposo inconverso, no es tu esposa inconverso, no es ese jefe perverso en el trabajo, no es ese compañero de clases. No, estamos en una lucha que dice Pablo que no es contra sangre y carne. Tu esposo inconverso es de sangre y carne. Él no es tu problema. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ese jefe que te está haciendo la vida imposible es de sangre y carne. Tu lucha no es con él. Ese compañero en la escuela, ese compañero en la universidad, es de sangre y carne. Tu lucha no es con él. Pablo dice, Satanás nos estorbó.
Y yo no sé qué fue lo que pasó, porque Pablo no lo revela. ¿Cómo fue que Satanás lo estorbó? Pero pueden estar casi seguros que Satanás usó seres humanos como tú y como yo para estorbarlo, pero él estaba viendo al diablo detrás de la escena. Estas huestes espirituales de maldad no solo levantarán persecución contra nosotros, sino que también tratarán de anularnos como creyentes, para que no podamos servir a Cristo como debemos, y usarán todas las estratagemas que tengan a su alcance para que nosotros seamos motivo de tropiezo, de escarnio y de burla para el Evangelio de Cristo. En ese sentido, escúchame bien, mi amado hermano, en ese sentido podemos decir que no es primariamente detrás de ti que anda el diablo, no primariamente. Es detrás del Dios a quien tú representas si eres cristiano. Es detrás del Dios al que nosotros representamos. Es detrás de la iglesia con la que nosotros nos asociamos. Es detrás del evangelio que nosotros predicamos. Pero no olvides que esas huestes espirituales de maldad no pueden hacer nada sin tu consentimiento y el mío. Nada. El enemigo de las almas puede tentarnos, pero no puede obligarnos a pecar. El apóstol Pablo dice que nosotros hemos muerto al pecado y que ya no estamos bajo su dominio. ¿Cuál es su exhortación? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ningún creyente puede decir, pequé porque no tenía otra salida. No, mi hermano, Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Y siempre que el diablo trae la tentación, Dios trae la salida. El diablo tienta, pero él no nos obliga a pecar. En segundo lugar, aprendemos de esta escena que el enemigo espiritual con el que estamos luchando es sumamente poderoso. Sumamente poderoso. Como decía hace un rato, este pasaje contiene muchos misterios que no nos han sido revelados. Se nos dificulta entender cómo es eso de que un ángel caído se le opuso por 21 días a este mensajero celestial y tiene que venir Miguel para ayudarle. ¿Por qué permite Dios que esta oposición prevalezca por 21 días? No lo sabemos. Pero Dios sí quería que nosotros supiéramos que eso pasó. Dios sí quería que nosotros supiéramos que estamos lidiando con un enemigo muy poderoso. Aunque Él no tiene todo el poder, sí tiene mucho poder. Hay algunos creyentes que viven tan descuidados, como si nosotros viviéramos en Disney World. No, esto no es el mundo mágico de Disney World. Nosotros estamos en un campo de batalla y el ser contra el cual estamos peleando es muy poderoso. De paso, es por esta oposición que muchos piensan que ese personaje celestial que está enfrascado en esta lucha no puede ser el mismo que se describe en los versículos 5 y 6, es decir, el ángel de Jehová, Cristo antes de su encarnación. Y aunque el argumento es fuerte, no es conclusivo, porque el Señor puede permitir cierto grado de oposición para cumplir otros propósitos. De hecho, en Génesis capítulo 32, a partir del versículo 22, tenemos una escena todavía más extraña. Jacob, un ser humano como tú y como yo, luchando con el ángel de Jehová. ¿Y saben lo más extraño de esa escena? Que fue Jacob que venció. De hecho, es en ese momento que se le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y la razón que da el ángel es precisamente: has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Así que este argumento no es conclusivo. Dios puede permitir cierto grado de oposición. No se le oponen los impíos a Dios. Dios permite cierto grado de oposición.
Ahora, el punto que no quiero que perdamos de vista, mis amados hermanos, es que estamos inmersos en una lucha espiritual que no podremos ganar en nuestras propias fuerzas. Eso es lo que Martín Lutero expresa en su famoso himno Castillo Fuerte: con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Ahora esa no es toda la historia. Sigue diciendo Lutero: mas por nosotros pugnará, mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, Jehová de los ejércitos, y siendo solo Dios, Él triunfa en la batalla. Hermanos, hay uno solo que puede oponerse al diablo y vencerlo: nuestro Señor Jesucristo. No te atrevas, mi hermano, no te atrevas a pelear esta batalla en tus propias fuerzas. Vas a salir perdiendo. Lo tercero que aprendemos de este pasaje es que uno de los ataques más fieros del enemigo va dirigido a obstaculizar que nosotros recibamos la palabra de Dios. Una de las cosas que aprendemos de este pasaje es que uno de los ataques más fieros del enemigo va dirigido a obstaculizar que nosotros recibamos la palabra de Dios. Este ángel, este príncipe del reino de Persia, se le opuso violentamente al personaje celestial enviado por Dios para que Daniel no recibiera la revelación que Dios quería que él conociera. Y aunque nosotros hoy no tenemos visiones y revelaciones de esa manera, porque ya la palabra de Dios es completa y suficiente, el enemigo de las almas sigue oponiéndose con violencia a que esa palabra llegue a los hombres. Porque él conoce el poder de esa palabra para salvar a los perdidos y para edificar y fortalecer al pueblo de Dios. Y hermanos, él hará todo lo posible para que las iglesias se dediquen a hacer cualquier otra cosa que no sea predicar la palabra de Dios. Y es triste ver hoy día cuántas iglesias lo que predican desde el púlpito es pura psicología, pero no predican la bendita, infalible y todo suficiente palabra de Dios. Eso es triste. Y Él va a hacer todo lo posible, hermano, porque esta iglesia, iglesia bíblica del Señor Jesucristo, andando el tiempo, deje de predicar la palabra de Dios. Mira este programa que tal o cual iglesia ha implementado. Y tienen muchísima gente. Hermanos, la iglesia más grande del mundo es la iglesia católico romana. Y es una iglesia falsa. El asunto no es tener mucha gente. Es ser fiel a predicar lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y muchas veces serán los mismos miembros de la iglesia los que vendrán a los pastores y pondrán presión para que cambien el programa, para que hagan un culto más entretenido. Oh, hermanos, se los digo de todo corazón, yo prefiero perder la vida. Prefiero que Dios me lleve a su presencia antes que ver algún día iglesia bíblica del Señor Jesucristo convertida en un club social donde las personas vienen a divertirse, a pasar un buen rato, a sentirse bien, antes que venir a escuchar la palabra del Dios Todopoderoso. Y si una iglesia predica la palabra, el diablo hará todo lo posible para que la gente no venga a oírla. ¿Tú crees, mi hermano querido, que esa oposición que te pone tu hijo y tu hija inconverso, porque no quiere venir a la iglesia a oír la palabra de Dios, eso no viene del maligno? Eso viene de Satanás. Y cuando vengan a oírla,
entonces el diablo hará todo lo posible para que se distraigan. Todo lo posible. Él no quiere que la iglesia predique la palabra. Si predica la palabra va a hacer que la gente no venga. Y si la gente viene, él va a hacer todo lo posible para que se distraigan. Aquí es que te vas a acordar que tienes que pagar la luz mañana, que el agua, no sé qué, que la diligencia que tiene que hacer en la americana. Todo eso va a venir aquí. ¿Y tú crees que eso viene de la nada? Y se levanta un jovencito por aquí al baño. Y yo no estoy diciendo que no se puede parar nadie al baño en una emergencia, pero entiendan que muchas de esas cosas que se hacen a veces gratuitamente y que los padres pudieran tener más control, son cosas que el diablo usa para distraer. Eso no pasa porque sí. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que hay un mundo espiritual que nosotros no vemos. Un mundo espiritual que se opone a la palabra de Dios. Un mundo espiritual, huestes de maldad en las regiones celestes. En cuarto lugar, algo más que aprendemos de este pasaje es que la oración del creyente juega un papel preponderante en esta guerra. La oración del creyente juega un papel preponderante en esta guerra. Así como vemos en este pasaje que esa lucha espiritual que se libra detrás de la escena incide en los asuntos de esta vida, así vemos también que nuestras oraciones juegan un papel preponderante en esa guerra espiritual. Tenemos un enemigo muy poderoso, contra el cual no podremos luchar en nuestras propias fuerzas, y por eso debemos ampararnos en Dios y depender de Dios, pero esa dependencia habrá de manifestarse a través de nuestras oraciones. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Pablo. Tomad toda la armadura de Dios. Y al final, en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Ahí viene la conferencia de pastores. Hermanos, ustedes no se imaginan las cosas que el diablo va a tratar de hacer para que nosotros los predicadores no estemos a tiempo. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que van a estar moviéndose. Porque van a haber aquí más de 130 pastores que van a estar escuchando algo que ellos necesitan oír. Que muy probablemente Dios puede usar eso que ellos van a oír en esa conferencia para influenciar en la vida de esas iglesias. ¿Ustedes creen que el diablo va a estar tranquilo? ¿Ustedes creen, mis amados hermanos, que el diablo está tranquilo con la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, con un ministerio en La Vega, en Santiago, en Yabonico, en San Francisco de Macorís? ¿Ustedes creen que el diablo no tratará de rompernos por la mitad? ¿Ustedes creen que el diablo no tratará de introducir mundanalidad en la vida de esta iglesia? Porque no eres tú, mi hermano, ni lo que tú permites hacer a tu hijo o a tu hija. Es que hay una agenda detrás. El diablo quiere que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo se convierta en un club social. Él no quiere que se levante una generación más piadosa que la anterior. Él no quiere que los jóvenes que están sentados aquí se conviertan al Señor. Él no quiere que esos jóvenes tengan celo y fervor por la gloria de Dios. Él no quiere eso. No es una peliculita aquí que no tiene nada de malo. Es que Dios, el diablo está usando todo eso para impedir el avance del reino de Dios en esta iglesia. Y Él no va a hacer eso sin tu consentimiento y el mío. Te decía un grupo de hermanos esta semana pasada que hay un mensaje que me está dando vuelta en la cabeza desde hace tiempo. Y quiera Dios que algún día me dé la oportunidad de predicarlo. ¿Qué deben hacer los padres para endurecer el corazón de sus hijos? Yo veo a muchos padres aquí preocupadísimos para que sus hijos se conviertan. Pero al mismo tiempo ellos están promoviendo un estilo de vida que produce dureza de corazón. Yo no entiendo eso. Yo estoy tan preocupado porque mi hijo está sobrepeso. Y yo estoy orando porque rebaje, pero en mi casa se cocina con grasa, carbohidratos, se come pan mañana, tarde y noche. Entonces, ¿para qué estás orando? Estás orando por un lado y engordándolo por el otro. Estamos orando que nuestros hijos se conviertan.
y al mismo tiempo les estamos permitiendo un estilo de vida que lo único que produce dureza de corazón. ¿Quién entiende eso? Y saben que, mis amados hermanos, es detrás de esta iglesia que el diablo anda. No es solamente detrás de tu familia. Entiende que hay una agenda, tú eres parte de esta iglesia. Y cuando el diablo destruye tu familia, está incidiendo en la vida de esta congregación. Yo quiero que tú entiendas eso. Y eso es una lucha que solo podremos librar orando. Orando. Es una fuerza de maldad mucho más poderosa que nosotros. Fortaleceos en el Señor. Y finalmente, no quiero terminar con una nota de derrota. Hermanos, la victoria final es de Dios y de su pueblo. ¿Qué aprendemos de este texto? Que la victoria final es de Dios y de su pueblo. El príncipe del reino de Persia se lo puso a este personaje por 21 días. Pero no pudo prevalecer al fin, y Daniel recibió la respuesta a su oración. Miren el versículo 14 del capítulo 10. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y como veremos en los capítulos 11 y 12, Dios reveló a Daniel con lujo de detalle una serie de acontecimientos relacionados con el futuro del pueblo de Israel. Profecía que se cumplió al pie de la letra. ¿Saben qué significa eso? Que por más oposición que se levante contra Dios, su voluntad prevalecerá. Dice en Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Nada ni nadie podrá impedir que Dios lleve la historia a la meta que Él trazó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes, mi hermano amado, cuál es esa meta? Capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12 de Daniel, versículos 2 al 3. Y esta semana mi corazón ardía mientras leí este texto. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Queridos hermanos, todavía no hemos llegado al lugar de nuestro reposo. Estamos inmersos en una batalla infernal y muchas veces nos preguntamos si podremos llegar sanos y salvos a estas moradas eternas que Cristo compró con el precio de su sangre. Pero no dejemos que el temor nos paralice. Porque por más encarnizada que sea esta lucha, estamos del lado del vencedor. La maldad no tiene futuro, la victoria pertenece únicamente a Dios y a su pueblo. Sea Dios bendito por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Oh Padre, oh Señor y Dios Todopoderoso, qué pasaje tan sobrio, Señor. Padre, clava tu palabra en nuestro corazón. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, preserva esta tu iglesia, Señor. Ayúdanos a entender que nosotros somos miembros de este cuerpo y que nuestro bienestar o malestar espiritual incide directamente en la vida de la iglesia. Señor, abre nuestros ojos. Ayúdanos a ver esa guerra espiritual que se está librando y que nosotros no podemos ver, para que no seamos tomados como incautos ayudando al enemigo. Ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos. Bendice a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Que esta iglesia siga siendo un faro de luz. Y mira, oh Señor, aquellos jóvenes, amigos, familiares en medio nuestro, algunos de los cuales vienen domingo tras domingo. Señor, ten misericordia de ellos. Ellos no saben, oh Señor, que están bajo la influencia de ese ser maligno y perverso, que es homicida y mentiroso, que ofrece lo que no puede dar.
Ten misericordia, Señor, y libértalos. Ven, oh Padre bueno, ven. Y con amor, con cuerdas de amor, tráelos arrepentidos y creyendo a la cruz del Calvario. Señor, bendice tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.